Y ahora vamos a ver también para diagnosticar el nivel salino y de alcalinidad de un suelo. ¿Se acuerdan que los videos de la clase pasada se explicó cómo se obtenía la pasta de saturación y después el extracto de saturación, que es donde se realizan las determinaciones que les voy a explicar ahora? ¿Se escucha todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, Lau. Sí, se escucha bien. Entonces, como un cuadro resumen, como les decía, ustedes la semana pasada, bueno, ustedes virtualmente, se preparó la pasta de saturación con los gramos de tierra fina seca al aire, el agua destilada, el punto exacto, punto óptimo de la pasta, donde se determinaba el porcentaje de saturación por gravimetría y después también determinaron el pH en pasta por la lectura acá en el pHímetro. Una vez obtenida la pasta de saturación, prepararon el extracto de saturación, donde se midió conductividad eléctrica actual, conductividad eléctrica potencial, y ahora vamos a poner un nuevo cálculo que es sales probables totales, que bueno, es un cálculo, no es una determinación, que ya más adelante se las explico. Y entonces, en el extracto de saturación se va a analizar por complexometría 3 aniones: carbonatos, bicarbonatos, cloruros y los sulfatos por diferencia. Y por otro lado se van a analizar los cationes presentes en el extracto de saturación, también por complexometría algunos, como el calcio y el calcio más magnesio, y por fotometría de llama el sodio. Y después se va a hacer también una determinación que se denomina requerimiento de calcio. Bueno, más adelante se las explico. Entonces, primero vamos a determinar la cantidad de aniones más importantes de la solución saturada del suelo. Bien, empezamos con los carbonatos. Los de recursos creo que no han tenido química analítica, entonces, bueno, la titulación es un método de análisis cuantitativo que mediante un reactivo de concentración conocida se determina la concentración de la solución desconocida. Y se llama complexometría porque se forman complejos coloreados para que nos indiquen el punto final de la determinación. Entonces, del extracto de saturación que hemos obtenido, se toman, según la conductividad eléctrica que nos dio el extracto, se van a usar 2 mililitros, 5 o 10 mililitros del extracto. Todo esto, bueno, lo usamos, por ejemplo, en un Erlenmeyer, se pipetean 2, 5 o 10 mililitros del extracto según la conductividad, se diluye un poco para ver mejor el punto final de la reacción y se agrega como indicador, para ver el punto final, fenolftaleína. Una vez mezclado todo esto, si no hay color, si no se produce color con esta mezcla, con esta solución, significa que no hay presencia de carbonatos. En cambio, si hay una coloración, si aparece una coloración rosada, hay presencia de carbonatos. Entonces, como les dije que es cuantitativa, para determinar la cantidad de carbonatos presentes en el extracto de saturación, se pasa a la titulación. ¿Con qué se titula esta solución? Con sulfúrico, ácido sulfúrico de concentración conocida. Entonces titulamos y cuando desaparece esa coloración rosada es que se determina el punto final de la reacción y se puede cuantificar los 1000 equivalentes por litro de carbonato según esta fórmula, utilizando la normalidad del sulfúrico, que es conocida, los mililitros consumidos en la titulación, que ustedes acá tienen una bureta graduada y se va leyendo los mililitros que fueron consumiendo hasta que desapareció el color. Bueno, y después por 1000 sobre los mililitros pipeteados, que fueron los del extracto de saturación que usaron al principio. ¿Sí? También por complexometría. Profe, disculpe. Sí. ¿De qué depende que se usen 2, 5 o 10? De la conductividad eléctrica actual que te dio el extracto. Bien, Si está muy gracias. concentrada, si se ve muy alta, significa que está muy concentrada, vas a poder usar menos cantidad para ver esos puntos, digamos, y si hay poca concentración de sales, vas a tener que usar más concentración para poder ver los colores, digamos. Bien, gracias.
Bueno, por otro lado, los bicarbonatos. Para los bicarbonatos se puede usar el mismo Erlenmeyer, digamos, que usaron acá, en la de carbonatos. Entonces, no tiran esa solución y le ponen heliantina como indicador y se titula también con ácido sulfúrico, 0,05 normal, hasta aparición de color naranja incipiente o salmón. Ese es el punto final de reacción y se pueden determinar los miliequivalentes por litro de bicarbonato, también teniendo en cuenta la normalidad de ácido sulfúrico, los mililitros consumidos y los mililitros pipeteados. Acá tengan en cuenta que la guía lo explica bien, que como ustedes han usado una solución que ya tenía los carbonatos, tienen que restarle esa cantidad para determinar los mililitros reales de sulfúrico que han utilizado. Bueno, eso lo explica bien en la guía. Después cualquier duda nos preguntan. Por otro lado, para determinar cloruros se utiliza la argentometría, que también es una titulación. También se puede seguir usando el mismo Erlenmeyer para determinar carbonatos y bicarbonatos. Se usa como indicador el cromato de potasio y se titula así, con nitrato de plata hasta viraje de color rojo ladrillo. Acá está la aparición del color, y bueno, también los miliequivalentes por litro de cloruros, se determinan por la normalidad del nitrato de plata, que se usó como titulante, los mililitros consumidos y los mililitros pipeteados del extracto de saturación. Acuérdense que estos mililitros pipeteados son los 2, 5 o 10 mililitros que utilizaron al principio. Bueno, y como les comentaba, el sulfato se hace por diferencia porque es una técnica, bueno, también Nacho les explicó la semana pasada, que la clase anterior, que es una técnica más engorrosa, entonces directamente se puede sacar por diferencia. Ustedes ahí, creo que en la clase de Rosana, tienen distintas conversiones útiles y también controles de análisis para ver si todas estas determinaciones se están haciendo bien. Entonces, una conversión útil es, si ustedes ya calcularon anteriormente la conductividad eléctrica potencial del extracto de saturación, ese valor, el de 100 metros, lo pueden multiplicar por 8,2 y les da el valor de las sales probables totales en el extracto. Por lo tanto, esas sales probables totales en miliequivalentes por litro, si ustedes le restan los aniones que acaban de determinar, les da el valor de sulfatos. ¿Se entiende? Que un control de análisis que no está escrito acá, pero creo que está, bueno, eso en las clases, es que la suma de todos los aniones es igual a la suma de todos los cationes y es igual, bueno, aproximadamente igual a las sales probables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si hay silencio, sigo. Bueno, por otro lado, los cationes. ¿Cuáles vamos a determinar? Calcio más magnesio y sodio. También por complexometría, acá como les decía antes, según el extracto que tengan, se pipetean distintos 2, 5, 10 mililitros, se diluye con agua destilada, se pone, como dice acá, esta reacción necesita un pH aproximadamente de 12, o sea, medio alcalino, por lo que se utiliza hidróxido de potasio, y como indicador, murexida. Entonces, se titula con ETA, etilendiaminotetracético o bercenato, hasta aparición del color violeta o violeta rojizo. Y el cálculo es igual, la normalidad del titulante, del ETA, los mililitros consumidos, que leyeron acá en la bureta, y los mililitros pipeteados que están en el extracto, que ustedes pusieron en el extracto. Del extracto, perdón. Bien, por otro lado, el calcio más magnesio es igual, los mililitros de extracto se diluyen con agua destilada, se utiliza buffer amoniacal y 2 gotas de heliocromo T como indicador. Se titula Conecta y hasta viraje de un color azul grisáceo. Bueno, y los mililitros consumidos, o sea, la normalidad, mililitros consumidos y pipeteados.
Bien, por otro lado tenemos el sodio. El sodio se determina por fotometría de llama. Esto, bueno, es un equipo donde, bueno, acá se ve bien, se coloca la muestra pasa por una llama para que se ionice, y esa llama, bueno, esa muestra, digamos, pasa por un filtro que es específico de cada, de sodio, de litio, de potasio, y después por el fotodetector, o sea, la intensidad de esa llama, digamos, se traduce en la lectura que se determina en un display. Entonces, la intensidad se traduce como concentración de ese ion en la muestra. ¿Bien? ¿Qué usan de muestra? Se usa la dilución que utilizaron para determinar conductividad eléctrica potencial. Entonces, si recuerdan, si el extracto de ustedes dio de conductividad eléctrica actual, por ejemplo, de 1000 a 2000 microsiemens centímetros por centímetro, ustedes tienen que hacer una dilución del extracto de saturación de 1 en 50, y esa dilución es la que utilizan para determinar el sodio. O sea, esto es lo que utilizan que colocan acá como muestra. Entonces, por lo tanto, después para determinar los miliequivalentes por litro de sodio, se usa la lectura de la muestra, que es la que dio el display, por la dilución que utilizaron como muestra. ¿Sí? Bueno, ustedes también con el tema de los cationes se puede hacer, a ver, voy a volver para atrás, este mismo control de análisis. ¿Sí? O sea, la suma de los cationes les tiene que dar aproximadamente igual a las sales probables. Me vuelvo. Y por último, una determinación denominada requerimiento de calcio es para saber si el suelo posee una cantidad de calcio suficiente para, como corrector, digamos, en el caso de que los suelos sean salinos o sódicos. Eso ya creo que Rosana se los va a explicar mejor en la teoría, el tema de los correctores. ¿Cómo se hace esta determinación? Se utilizan 2 gramos de tierra fina seca al aire, se mezclan con una solución neutra que tienen bien aclarado en la guía cuál es, que es calcio y cloruro de magnesio. Se agita en un agitador durante 30 minutos, se filtra y 5 mililitros de ese filtrado se titulan, bueno, o sea, se determinan el calcio más magnesio por complexometría, como le explicamos anteriormente, o sea, por titulación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de este requerimiento de calcio? En miliequivalentes por 100 gramos, tienen por un lado el calcio más magnesio del reactivo, que es la solución neutra, menos el calcio del magnesio de la solución desplazada, que es su muestra, o sea, el resultado que les va a dar la complexometría del calcio más magnesio de esta solución que obtuvieron. Bueno, esto es una conversión para pasar a 100 gramos de tierra fina seca al aire. ¿Y qué significa? Esto no les va a dar, no importa el valor, el número, digamos. Lo importante es si les da positivo o negativo. Si les da positivo, significa que los equivalentes por litro de la solución neutra eran mayores que de su suelo. Entonces su suelo necesita el agregado de calcio para poder corregir su salinidad, su sodicidad. ¿Entienden? Si les da que los miliequivalentes por litro de la solución desplazada es mayor que la del reactivo, el requerimiento de calcio les va a dar negativo, o sea, un valor negativo. Entonces ahí significa que su suelo, perdón, tiene suficiente calcio y no hace falta agregarlo como corrector. Profe, perdón que la interrumpa, no lo entiendo. ¿Me puede volver a explicar? Sí. Gracias. No sé, Nacho, si querés agregar algo de... No, se entiende. Si querés explicarlo de nuevo, ahí seguramente... Claro, el requerimiento de calcio es para saber si tu suelo tiene suficiente cantidad de calcio para que no sea un suelo sódico. No sé si han leído ya el apunte de salinidad. Sí, hoy lo pensé leer.
Bueno, entonces, para que tu suelo no tenga problemas de salinidad, los suelos de Mendoza tienen bastante cantidad de calcio para que eso no suceda. ¿Qué pasa? Que para determinar si tu suelo, que tiene problemas de sodicidad, por ejemplo, no hace falta que le agregues un corrector para corregir esa sodicidad, vas a determinar si tiene o no tiene, o si requiere o no requiere calcio, el agregado de calcio como corrector. Entonces, vos tenés una solución conocida de calcio más magnesio y le vas a restar el calcio más magnesio que dio tu suelo, que es desconocido, ¿no? Entonces vos determinás la concentración, los miliquilentes por litro de tu suelo. Entonces, si esa resta da negativo, este valor es más grande. Significa que tu suelo tiene más cantidad de calcio más magnesio que la del reactivo. Entonces, tu suelo no va a necesitar más el agregado de calcio como corrector. Porque ya tiene Ahí lo suficiente. entendí. Gracias. Un ¿Entendés? poco para aportar es eso, porque la lectura del requerimiento de calcio es ese. Si el calcio que ya está presente en el suelo me alcanza para corregir la sodicidad. Es decir, si ese requerimiento es negativo, quiere decir que con simples lavados voy a activar el calcio del suelo que me va a neutralizar el sodio. Entonces no hace falta que le esté agregando corrector extra. Esa es un poco la lectura que se hace del resultado. Por eso lo que interesa es si es positivo o negativo. No importa el valor absoluto. Bien, bien. Y no se puede ver con esto si hay exceso de calcio. Es que justamente es eso. Si el requerimiento No, es pero negativo. digo de más, o sea, que genere problemas. No, para eso haces la determinación específica de calcio. Ah, bien, bien. Con la determinación de calcio vas a saber si tenés suelo calcáreo. Esto es para saber si el calcio que ya tenés en el suelo te sirve para neutralizar el sodio con un simple lavado. Si no te alcanza el calcio que está en el sodio, bueno, después van a ver que hay un cálculo para saber, bueno, cuánto calcio, cuánto yeso, calcio en forma de yeso, voy a tener que agregarle al suelo para hacer esa corrección, para quitarme el problema de la sodicidad. Bien, gracias. Ahí me quedó más claro. Igualmente Profe, también sí. perdón, ¿y el reactivo de concentración conocida es uno universal que se usa siempre como parámetro o va dependiendo de cada situación problema? No, está explicado en la guía, bien, las cantidades y todo eso. Pero sí, es algo ya tabulado, digamos. Sí, esa solución, para agregar esa solución es cloruro de calcio, una solución de cloruro de calcio y se agrega una pizca de carbonato de magnesio. Y simplemente sirve para eso, para hacer el efecto de desplazamiento, como bien les explicó recién Tomás. Bien, gracias. Bueno, y eso sería todo. Ustedes con esto tendrían que, bueno, también empezar a hacer los cálculos que tienen los del trabajo práctico. Estoy yo. ¿Han estado viendo las situaciones de cada uno? Sí, la semana pasada empezamos con los cálculos. Claro, hemos llegado hasta donde terminó el IGNA, digamos. Ah, bien. ¿Y la clase de desalineadora la leyeron? No tenía audio, ¿no es cierto? No tiene tenía. audio. Bueno, ahora Rosana va a entrar para resolver algunas dudas, así que aprovechen para hacer las consultas. Yo creo que hicieron 2 preguntas en el campus, que la pueden hacer directamente a ella ahora si quieren. Y Bien. nada más. ¿Les ha surgido alguna duda al estudiar? Seguramente, bueno, son temas más complejos, bastante teóricos, pero después siempre se aplican y se integran al resto de la materia. Eso es lo que tratamos de buscar al final, cuando ya rinden el examen integrador.
cuando están a punto de aprobar la materia, que siempre estos temas vuelven a salir y es importante que entiendan la base teórica para saber cómo se comporta el suelo ante diferentes escenarios. O son todos muy genios y genias y nadie tiene ninguna duda, no sé. Profe, yo todavía no termino de leer las cosas, así que Yo no tengo. tampoco. Rendimos a hacer agua y bueno, estamos. Ah, bien, 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 tienen un parcial ahí en el medio. Claro. Se entiende. Profe, yo tenía una duda Sí, a ver, con Martín. respecto a carbonatos, que lo estamos resolviendo con mi compañero de comisión, y le dio que la cantidad de carbonatos se dice que se pipetearon 20 mililitros y que la titulación con ácido sulfúrico fue de 0,05, dio 0 mililitros. ¿Puede ser que le dé 0 miliequivalentes por gramo de carbonatos? Sí, eso lo explicamos. Bueno, cuando presentamos los diferentes casos, acuérdense Sí. que los carbonatos son sales muy poco solubles, ¿sí? Y van a estar presentes en solución justamente, porque es lo que se alcanza a solubilizar y está en ese extracto de saturación, cuando son carbonatos con respectivos iones que los hacen más solubles. ¿Con cuáles piensan, con qué ion puede ser más soluble el carbonato? En general, ¿qué sales son más solubles de los cationes que conocen? Sodio. Pero va a haber mayor solubilidad con calcio, que esté unido con calcio o con sodio, por ejemplo. Con sodio va a ser más Sodio es soluble. más soluble. Bien, es mucho más factible que sea un carbonato de sodio, pero el carbonato de sodio va a estar presente principalmente en suelos que tengan una sodicidad marcada. Por eso van a ver que los carbonatos, cuando veamos lo que es discusión de resultados, está prácticamente presente solamente en el caso de sodicidad, ¿sí? Donde hay exceso de sodio en solución y se presentan los carbonatos. Entonces esa titulación, en vez de ser 0 el gasto del sulfúrico que vos has titulado, va a ser un pequeño volumen que van a ser los carbonatos que están en solución. El resto de los casos es probable y es normal que de 0 el número de carbonatos, que es diferente al de bicarbonatos que sí ya tienen una solubilidad mayor. Claro, los bicarbonatos a mí me da 160. Ujú. Bueno, tendrías que corroborar a ver si esos 160 miliequivalentes por litro sumados a los cloruros y por diferencia con los sulfatos te da igual a las sales probables totales y a la suma de cationes. Son los controles Muchas esos que gracias, profe. hablábamos. Gracias. De nada. Ahí está la profesora Rosana, ya ingresó para que veamos juntos las consultas que surgieron, tanto las del foro, que las podemos presentar ahora, como para que les quede a todos, y después las que tengan ahora de haber estudiado. Hola chicos, buen día. Más que estudiado, al menos habrán alcanzado a leer, ¿no? Pero si lo leyeron con conciencia, pueden Sí, surgir sí. algunas consultas. Primero, fíjense que esta primer parte de salinidad, que les di a leer sola, que otras veces sí la he dictado presencial, pero este año no, porque para eso hicimos un apunte el año pasado, hay una parte no menor que tienen que saber de los problemas de la salinidad en el mundo, en la región y en el país. Eso para ubicarse la problemática de salinidad. En resumen, acá en la zona Cuy, sobre todo en Mendoza, la tendencia es o no a ser salina. ¿Tenemos tendencia a tener acumulación de sales en el primer metro de superficie del suelo? Sí. Sí. Bueno, sí. La tendencia en las áreas de mayor evapotranspiración es que por ascenso capilar, como vieron en agua, traigan las sales y estén arriba. No hay nada que se las lleve, no hay agua, no hay... Entonces, en realidad, lo que hizo el hombre con los oasis fue revertir el proceso natural, que es que con agua que vaya ingresando por el riego, damos vuelta a esa situación que normalmente es así. Hay un término que se llama perfil invertido, muy típico cuando salgan a hacer descripciones de salinidad en suelo, y el perfil invertido se le llama, en realidad, que vuelva a ser lo que es naturalmente, mayor salinidad arriba que en profundidad. Entonces, cuando ustedes describen
Y vamos a ver si en algunas, no sé si en todas las problemáticas tienen capas, pero si fuéramos al campo, cuando hemos ido, hacemos muestras de varias capas, vemos que hay mayor salinidad arriba, se dice perfil invertido. Porque lo que queremos en zonas de oasis o bajo riego es que esté al revés, que las sales se vayan bien profundas. Ahora, esa acumulación entonces es normal. Hay valores tolerables y hay valores que empiezan a ser preocupantes cuando las relacionamos con las plantas. Eso hace que ustedes hoy ya puedan haber visto cómo diagnosticar por salinidad un suelo salino o no. ¿Cuál es el valor que van a tomar para decidir cuándo un suelo salino? Después me dicen, Laura, lo que están escribiendo, pues veo que hay muchas cosas. ¿Cuál es el valor normal para decir que un suelo salino? Hoy en día, con los datos de ustedes, ¿a partir de qué valor consideran un suelo salino? Hoy, cuando miren los datos de su problema, ¿cuándo van a decir que es salino el suelo? ¿En qué valor? Ese valor me estoy refiriendo a conductividad eléctrica del extracto de saturación, que es uno de los métodos de diagnosticar salinidad. Tenemos otro, pero el que van a usar normalmente va a ser esa. ¿Con qué valor es salino o no salino un suelo? Bueno, a lo mejor no lo leyeron o no sé si no me están escuchando. No, sí se No, sí escucha. se escucha, profe. Bueno, Sí, es muy profe, pero importante. no Ya, solo- a ver, han tenido una explicación de cómo se hace la pasta, que vamos a repasar todo esto el jueves, pero acuérdense el valor 4. Ahí está. Mayor a 4 decisimen por metro o 4000 micromos por centímetro son unidades que hay que hacer de conductividad. Se llama conductividad eléctrica efectiva, en realidad lo que nosotros mismos, porque es la conductividad dividida una distancia. Esa conductividad dividida una distancia pueden ser microsiemens, centímetro, decisimen, metro, milimos, centímetro. Hay muchas unidades. Lamentablemente van a encontrar equipos que todavía miden en unidades de milimos. Bueno, siempre les decimos cuál es la unidad oficial hoy. Hoy la unidad oficial para la ciencia del suelo es decisimen por metro. Un decisimen por metro es igual a 1000 microsiemens por centímetro. Al menos apréndanse esas dos, porque todos los equipitos, los conductímetros y todo lo que vean van a estar en esas unidades. Si les digo 4 decisimen por metro, es 4000 microsiemens por centímetro. Bueno, 4, volvamos al 4. Eso se dijo en el año 60. En los años 60, que se empezaron a hacer estas primeras pruebas de determinaciones, que está en un handbook que se llama Manual Salino Sódico del año 60, dijeron, la mayoría de los cultivos a partir de 4 ya empiezan a tener problemas. Pero con el tiempo y a medida que fueron corriendo los años, nos dimos cuenta de otras cosas, que dependen mucho de la especie, de la tolerancia, de su sensibilidad. Y entonces ese 4 está muy bien para una primera aproximación. Mayor a 4 todos. La mayoría de los cultivos de zonas templadas van a decir eso. Pero después puede haber algunos que con 2,5 o con 3 ya empiecen a verse afectados. Y depende de qué pretendemos, producción o producción y calidad. Y ahí fueron con el tiempo ajustándose esos valores. Ya vamos a ver en la discusión de resultados cuáles son los factores a tener en cuenta para decir si es más o menos sensible. Después vamos a quedarnos en salinidad, todavía no estoy hablando nada de sodicidad. No solo importa la cantidad, sino el tipo de sal, la calidad de esas sales. Y entonces han leído toda una parte en la teoría de hoy que les explica que no basta decir tengo 4 decisimen, sino ver, porque hay algunos iones más tóxicos que otros. Por ejemplo, en cationes, ¿cuál es uno de los más tóxicos? El magnesio. El magnesio. Es tóxico. Entonces ya sabemos que no es lo mismo si tenemos sulfato de magnesio, cloruro de sodio, o sea, vemos la calidad de la sal. Y en los aniones, ¿cuál le parece uno de los más tóxicos, sobre todo en la región, que es el que más abunda? ¿Cuál es en aniones? El cloro. Cloruro. Cuando hablamos de ion, es cloruro. Cloro es gaseoso. Entonces, las sales, los iones no actúan así, solos, o sea, actúan como compuestos iónicos formados con sus enlaces iónicos. Entonces, cloruro de sodio, ahí sale, y ahí empiezan a ver toda esa parte de la toxicidad específica que se llama. Entonces, dentro de todo, muchas veces yo creo que cuando he estado a cargo de estos laboratorios he dicho, chicos, no hagan solo, los ingenieros no hagan solo cantidad, veamos la calidad, porque a veces un 3,5 que los deja tranquilos puede ser puro cloruro. Entonces hay que ver cuál es la toxicidad específica.
Todas estas sales están relacionadas a pH también. En general, ¿cuál es el pH de los suelos mendocinos? Vamos a repasar el tema del pH. Entre 7,5 y 8,5. 7,5 a 8,2, esos son los valores, 7,5 a 8, somos suelos alcalinos, calcáreos y tenemos ese valor. Si empieza en la solución, ahora escuchen otra cosa, todas estas determinaciones, conductividad, cationes, aniones, todo lo que le están dando a los chicos en la lista para los prácticos, ¿dónde están? ¿En la solución edáfica, en la solución intramicelar o en la micelar? Y ahí vamos a responder una de las preguntas que han estado haciendo en el foro. Y si está para las plantas en la micelar, o sea, si las plantas lo pueden tomar. Al revés, la que puede tomar la planta es la de la... Perdón, intermicelar, ajá. Está bien, entendí que lo entendiste, pero lo dijiste al revés. En la intramacilar, que se llama solución edáfica, donde recuerden que ya a partir de esa distancia el coloide no los atrae, ya pierde por esta teoría del potencial Z, de la difusión, esa colita de la difusión, esa como enjambre de abeja, hay un punto, una distancia, que ya no ejerce atracción. Bueno, en ese lugar que se llama solución intramicelar, ahí es donde lo pueden tomar las plantas, y ahí es donde se pueden intoxicar. Entonces es la que, todas estas análisis están hechos sobre esa solución, no la que está dentro. Ahora vamos afuera, ¿cómo la sacaron? ¿Cómo hicimos? ¿Qué método les han enseñado para sacar todas esas que están solubles? Tienen que estar solubles en el agua edáfica. Tienen que ser iones solubles. ¿A dónde? ¿Qué técnica aprendieron para sacar eso? Creo que han hecho hasta un video ahora. Tienen video, tienen explicación. ¿Con qué técnica sacamos esos iones de la solución edáfica? Que lo tienen como dato en las situaciones que les han entregado. ¿Dónde midieron la conductividad? ¿Dónde se hacen? En el extracto de saturación. Ahí está, en un extracto de saturación. ¿Cómo lo obtuvieron? Esa es la técnica que estoy preguntando. ¿Cómo lo obtuvieron ese extracto? En La laboratorio. pasta de saturación. Hacen una pasta, la llevan a saturación, es uno de los métodos, ya les voy a hablar después la teoría de otro, pero agarran a la pasta, la llevan al punto de saturación y lo succionan con una bomba, lo sacamos, y sobre ese extracto, que ahora se llama extracto de la pasta saturada, de ahí lo sacaron, o extracto de saturación, hicieron todos estos cálculos, que están afuera, acuérdense de eso, porque hasta en los parciales se siguen confundiendo, es en la intramicelar. ¿Qué pasa si, y ahí hago el pH, ahí hago el pH si quiero, lo puedo hacer en la pasta o en el extracto, lo hagan donde lo hagan, sabemos que son más alcalinos, ya estamos diciendo que son más alcalinos. ¿Qué pasa si de 7 se sube a 8, se sube a 8,5 y llega a 9? ¿Qué ion está empezando a predominar en ese extracto? El calcio. El calcio da alcalinidad, es la que tenés ahora, pero no, el que sube los pH, el de mayor potencial de hidrólisis, el que más se hidroliza, son los compuestos con el sodio. El sodio es el de mayor poder hidrolizante, siempre que tengan sodio, entre hidróxido de calcio y hidróxido de sodio, ¿quién tiene pH más alto? El de sodio. El de sodio, acuérdense que se llaman álcalifuertes. Lo que se hidrolice con sodio es un álcali más fuerte que lo que se hidrolice con calcio. Así que el que sube más cuando empieza a subir el pH en un extracto de saturación es el responsable del sodio, llegando hasta 9 o 10. Y si hay otros extremos. Recién estaban hablando de qué tipo de sal. Un carbonato de calcio. ¿Puede estar en la solución edáfica? No, profe. No. No, es insoluble. ¿O no? Es insoluble, o su solubilidad es tan baja en agua y a las temperaturas normales que es muy bajito. Entonces, no está ahí. No podemos decir que si sube el pH el responsable sea el carbonato de calcio, para nada. Porque el pH, el carbonato de calcio lo que contribuyó es a que haya un suelo calcáreo con pH 7, 8, pero entonces es algo que pasó con el sodio. ¿Quién empezó a aumentar? Que posiblemente, bueno, hay que pensar en todas las sales de sodio, y una de las sales que al hidrolizarse va a hacer muy fuerte el pH es el carbonato de sodio, soluble, que lleva el pH a más de 9, así que estas comisiones que les está dando un poquito de carbonato es señal de que el pH tiene que ser mucho más alto que el normal, porque ya estamos en presencia de una sal que al hidrolizarse es fuerte, como el carbonato de sodio. Otra pregunta que hicieron fue,
relacionado a esto, vamos a ver, que me acuerde del foro. Una era, ¿por qué no importaba el potasio? Hablamos mucho de sodio, calcio, sodio, calcio. Vamos a hablar del potasio. El potasio es también un monovalente, también tiene un radio de ion hidratado un poquito grande. Ya voy a ampliar esa otra pregunta del radio de ion hidratado. Pero nunca va a tener el poder floculante, o sea, de adherirse a la pared, bajar el potencial Z, que tiene un calcio y un magnesio, que son bivalentes, y ni hablar un aluminio que es trivalente, su capacidad de neutralización. Entonces, sí interesa en capacidad de intercambio catiónico. Ahí sí lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar por separado. El potasio que está dentro en la solución micelar. Y es justamente el que tiene importancia en fertilidad, que es la pregunta que ustedes decían. Ese potasio, que se llama potasio intercambiable, porque está ahí, está absorbido con D en el coloide y en cualquier momento puede salir a la solución y alimentarla, sí nos importa como potasio fertilidad. Ahora, el que está fuera, el que salió a la solución micelar es muy poquito, no pasa de 0,5 milequivalentes por litro, 0,2 milequivalentes por litro, porque en el mismo día se reemplaza un montón de veces, se habla que se reemplaza hasta 10 veces en el día, saliendo de adentro hacia afuera. Entonces, dentro de la cantidad de milequivalentes por litro y de la salinidad del suelo, para nosotros es despreciable hacer potasio afuera. Las grandes sales están formadas por cloruro de sodio, cloruro de magnesio, todo lo que se relacione más con el sodio y el magnesio. ¿Podemos tener aluminio acá? ¿En nuestro extracto de saturación? Sí, pero No. Sí, no, a ver, cuéntenme. Si tuviéramos aluminio, estaríamos en un suelo ácido. El aluminio es el catión de complejo que está al lado de los suelos ácidos, acuérdense, bueno, todavía no ven fertilidad, pero si el suelo es muy ácido, el catión que está, los aluminios y los hierros están con los suelos ácidos. Así que no, acá ni lo analizamos, nadie pregunta, porque obvio, no tenemos un suelo alcalino aluminio, es un catión acompañando a los suelos ácidos. Está en el complejo de intercambio de los suelos ácidos y está incluso con los fósforos en los suelos ácidos. Entonces acá tenemos sodios, calcio, magnesio, potasio, amonio. Ni potasio ni amonio se incluyen en la salinidad porque son muy bajos en el factor que se llama, en el soluble. Son importantes y de ahí los toma la planta. Pero lo que para salinidad los otros son mucho más importantes. Si quisieran completo, lo pueden hacer, pueden pedir ustedes, miren, hacemos un análisis de salinidad con todo. Hacemos con amonio y con potasio. Y se lo van a hacer los laboratoristas. Pero ustedes van a ver que van a tener una relación 99-1. El 99% son los otros y estos son muy bajos. Entonces, ni bien ni mal. A los fines prácticos, descartamos el potasio y el amonio como factor de salinidad para diagnosticar. Pero si lo pueden incluir, por supuesto que si lo incluimos va a estar más completo el balance afuera. Ahora, potasio y amonio son mucho más importantes para la fertilidad, porque la planta, aunque sean esas bajas concentraciones, lo van a tomar de la solución edáfica. Por eso lo vamos a desarrollar más en el tema fertilidad. No sé si esa fue una de las preguntas que creo que hicieron. Hoy, si les han dado potasio, fíjense, no va a ser más de 0,2 milequivalentes, contra 60 milequivalentes, o 100, escuché que alguien dijo recién de cloruro, 160 milequivalentes por litro, es muy despreciable. Vamos ahora a lo de radio ion hidratado, que no me acuerdo quién lo hizo, pero hace rato que lo ha hecho, disculpas que no lo vimos el viernes, hace rato que la venían pensando. ¿Cuál era la pregunta concreta, Laura? Si me la volví a leer, que no me acuerdo. O alguien, si está presente la persona que lo hizo, que me la vuelva a hacer. Si querés la leo, Rosa. Bueno, a ver, era... ¿por qué Lo hizo Natalia Vigil, la consulta. Buenas tardes, profe. Me surgió una duda con el tema de radio hidratado de cationes. Dice, no entiendo por qué el sodio se hidrata más que el calcio. Bueno, en los cationes. Eso nosotros lo repasamos, pero es bien de química de primer año. Vamos a recordar que los cationes rara vez actúan solos. O sea, el sodio positivo, calcio más 2, aluminio más 3. En realidad, para que se disuelvan y entren en la solución edáfica, tiene que haber una unión o una que se llaman los iones polares, o sea, los enlaces polares, con la molécula del agua, que es una molécula que es bipolar y está cargada. Entonces, en sí, ¿qué los hace disociarse? ¿Por qué el cloruro de sodio se disuelve? ¿Por qué las que son sólidas? Y es porque se rodean los iones, sobre todo los cationes, de una molécula, una capa de agua donde se orientan.
el polo más electronegativo, o sea, el oxígeno, hacia las moléculas. Ahora, ¿qué hace que haya más moléculas de agua alrededor de un catión? Eso es, si pensamos en lo que se llamaba la densidad superficial de carga. La densidad superficial de carga se debe principalmente a que, contéstenme ustedes qué es densidad superficial de carga y ahí se los uno con hidratado. ¿Qué es para usted la densidad superficial de carga de los cationes? O de un anión, pero estamos hablando de cationes. ¿Quién lo determina? ¿Es el tamaño del ion, profe? No, no es lo mismo que el tamaño del ion. Estás relacionado al tamaño del ion. El tamaño del ion, el volumen final, voy a decir, tengo una pelota de este tamaño o una pelotita de ping-pong, una de fútbol, una de ping-pong. El tamaño influye en la densidad. Mientras más chiquito es el volumen, la misma carga está más fuertemente, o sea, es inversa. Está volumen más chiquito, más densidad superficial de carga. ¿Sí? Primero. Y además es la cantidad. Uno tiene más 2, otro tiene más 1, otro tiene más 3. Está determinado por la carga iónica, que es esto, lo que antiguamente, bueno, si usted le dicen carga iónica, más 1, más 2, más 3, pero además por el volumen, porque una densidad tiene que ver algo que tiene que ver con una masa. Entonces, el sodio y el calcio, ya de entrada, tienen distinto tamaño. ¿Quién es más chiquito? Mira, está muy parecido, si los van a buscar, yo creo que uno, a ver, sí, yo se las puse ahí. Bueno, potencial Z es largo, pero ya lo vamos a ver. A ver si les pongo esta, que es la que debieron ver esta mañana. A ver si les aclara acá. No me aparece, pero creo que es la filmina número 12 o 14, la que ustedes tienen ahorita esta mañana en la presentación. Esta. ¿Apareció? Acá un poquito, que justamente uno de los factores que influyen en el potencial Z. El radio hacia acá, hidratado, aumenta porque la densidad superficial de carga, en este caso, son inversas, es lo que dice que son inversas. Un litio, un sodio, un potasio, que son monovalentes, no tienen una densidad de carga muy alta, y entonces las moléculas de agua se tienen que haber muchas, se hace alrededor de ese nuevo ion hidratado, hace que sea muy grande porque no las atrae tanto hacia sí, mientras que un aluminio y hierro las atrae muy fuertemente hacia sí, es como que queda menos radio, y aquí lo ven, que siempre que un radio chiquitito, pero monovalente, como el litio, tiene un radio hidratado altísimo. Un sodio, compárenlo con el calcio, bueno, aunque les parezca parecido, están ahí, 0,98, pero este tiene una densidad superficial de carga por volumen, por ese tamaño, que hace que las moléculas de agua sean más grandes alrededor. Son inversos, es lo que tienen que acordarse. Catión con alta carga iónica tiene un radio hidratado menor. Eso es fisicoquímica pura. Ahora, lo llevamos al suelo. Un catión que tiene esta posibilidad de que las moléculas de agua quedan muy fuertemente, o sea, muy empaquetaditas, muy cerca, que quedan más chiquito, hidratado, les permite ordenarse mejor, que es la figura esta de acá anterior, les va a permitir ordenarse mejor acá en las superficies y hacer que esta distancia entre las moléculas sea menor, las deja acercarse un poco más y termina entonces habiendo una floculación. Volviendo al cuadro los cationes que sean bivalentes, trivalentes, que tienen menor radio hidratado, porque es inversa la relación de la densidad superficial de carga, van a permitir que se acerquen más los cationes, las dos micelas entre sí. Por eso les digo que es físico-química. Mayor radio hidratado para las más chiquitas, el monovalente, y inverso a la densidad superficial de carga. Lo que les tiene que quedar para el futuro, para ir uniendo con recuperación de suelo sódico, es que un suelo que tenga mucho calcio en su complejo de intercambio, o sea, metido en la solución micelar, va a hacer que el potencial Z o lo que se llama la distancia entre la solución micelar e intermicelar, para verlo en el espacio, sea más chiquito. A menor potencial Z, menor distanciamiento, se acercan las partículas,
las miserias y se procura. Con eso son las preguntas del foro. Ahora, no sé qué surgió ahora. Díganme qué otras cosas surgieron ahora antes de meternos con potencial Z, que es gordo. ¿Qué más? De la práctica, bueno, entonces ahora se dan cuenta por qué las comisiones, que en su análisis, ahora lo van a aprender la clase que viene, van a empezar a trabajar con los tutores. ¿Les avisaron lo de la visita? Bueno, si no, se los voy a decir yo. Desde el jueves que viene van a tener que trabajar en comisión y coordinar con la gente, con los que los coordinan, los tutores, para que ellos los vayan a ver en este momento que han empezado a hacer los cálculos y van a empezar a interpretar todo esto de salinidad. Así no van a la discusión de resultados y de paso van viendo ellos evacuar este tipo de preguntas. Pero hay comisiones que primero se van a fijar si les dio más o menos 4 decisimos. Después se van a fijar el tema de sodicidad, y hay muchas cosas que mirar para ver si es sódico o no. Una es el pH, que sea mayor a 8,5, hasta 8,2 se puede decir, ya empieza a decir acá está predominando el sodio. Una relación que se llama relación de absorción de sodio, que si es mayor a 15 también. Van a empezar a juntar información, pero una muy importante es si tienen carbonatos o no. Las comisiones que les dan que carbonato no es 0, sino que hay, es que tienen carbonato de sodio. Y si tienen carbonato de sodio van a tener pH alto, y si tienen esas dos situaciones es muy probable que sea un suelo sódico, que tienen otra forma de recuperar. Eso les pedimos que terminen lo que es cálculo, completen el análisis completo, ya lo tengan listo para poder el jueves, cuando llegue la visita del tutor, empezar a interpretar ustedes con todos estos datos, si están en presencia de un suelo salino, salino solo, salino con sodio, sin sodio, y todas las categorías que hay, que las vamos a ver bien en la discusión de resultados. Bueno, vamos a ver si de potencial Z, cuando dicen no entendimos, ¿qué significa? ¿Nada? ¿O qué lo hace variar? ¿Qué es un potencial Z? ¿Qué les quedó? Estamos hablando de la primera clase de físico-química, así que estamos allá. Es la diferencia de la carga de los coloides, de las arcillas, con respecto a las cargas contrarias de los contrayones. Eso es lo más fácil de decir. Los contrayones, todos, sodio, potasio, calcio, amonio, todos los contrayones que se pegaron contra la pared, ¿me neutralizaron toda la carga o me quedó una carga remanente? Sí, por eso, los que rindan propagación después tienen con nosotros, ¿sí? No sé a qué hora, ¿averiguaron, Laura, Nacho, hasta qué hora en teoría es el examen de propagación? A las 10 terminarán, porque siempre ha sido cortito, hemos combinado. Sí, generalmente a las 10, creo que. Bueno, nosotros a las 10 vamos a empezar, ustedes se tendrían que juntar en las comisiones, no va a haber, o sea, no tienen en sí clases, nada, van a tener que empezar a pensar y a trabajar los datos de salinidad, es cortito, pero es mucho. Hay una teoría, que vamos a empezar, esta teoría de salinidad final, que esa otra pregunta es más de especulación. El recurso suelo, ¿qué tiene jueves recurso suelo? Creo que nada. ¿No rinden? No, tenemos recursos suelo justamente. No, ninguna otra materia. Bueno, miren. Sí, ahí me confirma Sonia que era a las 10 de la mañana terminan de rendir, así que 10:30 ya pueden estar con nosotros. No, a las 10. 10 y cuarto. No, pobre, no van a poder descansar ni un segundo después de rendir. No. Ha sido una sesión que le hacemos a ellos para que rindan, pero el recurso suelo está pero ahí. sí por los alumnos, digo. Bueno, recursos suelo van a ser visitados de 8 a 10. ¿Estamos? ¿Escucharon todos? Las comisiones de recursos suelo que no tienen otra cosa pueden ir trabajando en comisión este tema con los tutores. Yo a partir de las 10 empiezo con la teoría. 10 y 5. Y ahí mismo van a ver que esta no es teoría, esta parte que les quiero dar es la parte práctica que van a estar haciendo cálculo. Entonces, ingeniería agronómica seguirá, si supongamos que de 10 a 11 es la clase, de 11 hasta las 13 van a estar todos haciendo cálculo. La ventaja es que recursos suelo puede empezar desde la mañana con las visitas y dejan para que visiten ingeniería agronómica después de las 11.